Ay, qué alegría saludarte, Luis Miguel. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Con el gusto de reencontrarme contigo, Paola. O- Encantado. Oye, pues platicábamos ya con Citlali Sáenz en torno a este anuncio bien recibido por la Coparmex de que será Altagracia Gómez quien pues presida este nuevo organismo que será parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, luego de reunirse con esta la Conferencia Monetaria Internacional les dijo, ¿no? Que creará el Consejo Asesor para el Desarrollo Regional y la Relocalización de Empresas. ¿Qué me dices con respecto a este Consejo Asesor y quién lo encabezará? Altagracia Gómez. Creo que lo planteas bien, Paola. Parte del mensaje es que estará al frente Altagracia Gómez. Yo diría la cualidad más importante de Altagracia en este contexto es que genera confianza en ambos lados. Es un Sí. agente de mucha confianza para Claudia Sheinbaum, pero también es un agente que genera mucha confianza en el sector empresarial. Ella es empresaria, miembro de una familia muy importante de empresarios que tiene, yo diría, tres actividades principales. Una harinera que es Minsa, una empresa fabricante de camiones de servicio urbano que es Dina, y unas empresas de desarrollo inmobiliario muy grandes, el grupo G. Eh, Creo que una cosa que está implícita, Paola, tanto en el mensaje de Claudia Sheinbaum como en la respuesta de los empresarios es, hay expectativas de que algo vaya a cambiar, que haya un diálogo mucho más constante, mucho más fluido y probablemente más ordenado. El que arranque este consejo con dos, vamos a decir, dos apellidos, desarrollo regional y relocalización, también nos da una idea de las prioridades de este sexenio y me refiero sobre todo a colaboración, prioridades para colaborar con el sector privado, Paola. A ver, sí, son señales que supongo generan una cierta calma en medio de incertidumbre, por ejemplo, provocada por la reforma judicial. El mismo presidente de la Coparmex, José Medina Mora, hablaba de pues esta incertidumbre, ¿no? Y la posibilidad de que se elijan jueces y que por lo tanto, de hecho asegura que los inversionistas internacionales están ahí, ¿no? En la decisión de si se queda o se va su capital, en caso de que se apruebe esa parte en específico de la reforma judicial. Vaya, un golpe a la certidumbre jurídica y por lo tanto financiera desde tu perspectiva, Luis Miguel. Sí, tienes dos de las reformas que están en el plan C que generan inquietud. Una es la reforma judicial y la otra es la desaparición de órganos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Federal de Competencia Económica. Tengo la impresión en ese sentido, Paola, que el, el aviso o el anuncio del nombramiento de Altagracia complementa o se complementa con el anuncio del nombramiento de Marcelo Ebrard en Economía, o con la ratificación de Rogelio Ramírez de la O en Hacienda. Son mensajes en donde le están diciendo al sector empresarial, vamos a tratar que la carretera del diálogo entre empresarios y gobierno tenga gente de primer nivel, pero gente en la que tú confíes. Es verdad, Paola, por decir algo obvio, que Claudia Sheinbaum ganó con tal margen la elección del 2 de junio que parecería que no tiene ninguna necesidad de conciliar. Pero el caso de los empresarios es diferente por una razón. Necesita convencerlos para que inviertan. Al gobierno no le alcanzan los fondos públicos, ni siquiera con una reforma fiscal, para hacer todo lo que el país necesita. Inversiones en infraestructura,
yo diría, en términos generales, inversiones productivas, y por eso es tan relevante el diálogo con el sector privado. Desde mi punto de vista, Paola, más allá de si hay tamales de chipilín o no, el tema es cuánto dinero van a invertir los empresarios el próximo sexenio. Sí, bueno, y además también sabemos que la campaña es una, la transición es otra y ya, digamos, el ejercicio de gobierno es diferente, ¿no? Así nos pasó. Digamos que en su momento, durante en los primeros meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues ahí estaba el señor Romo, digamos, dándole tranquilidad a los empresarios y pues como sea, se canceló el aeropuerto y pasó todo lo que pasó, ¿no? Sí, creo que inevitablemente, y qué bueno que lo mencionas tú ahorita, Paola, la comparación es Alfonso Romo y, y un poco parte de la comparación es en qué se parecen y en qué son diferentes. Yo diría, se parecen en que en ambos casos se trata de figuras del mundo empresarial con un patrimonio bastante considerable. No son pequeños empresarios, no era pequeño empresario Alfonso Romo, no es una pequeña empresaria Altagracia Gómez. En lo que es totalmente diferente es Alfonso Romo decidió que sí iba a estar en la estructura del gobierno, empezó el sexenio, si tú recuerdas, Paola, con una oficina muy cerca de la de López Obrador en Palacio Nacional. Altagracia desde el principio ha tratado de ser muy clara en términos de decir, yo no voy a tener un cargo formal. Este consejo, si entiendo bien, es pro bono, es decir, no hay una remuneración, no entra como servidora pública. Es una especie de organismo, vamos a decir, civil, que va a tener el aval de la presidenta, pero que no va a estar subordinado a una lógica burocrática. Eso creo que también es una buena señal. ¿Por qué? Porque probablemente Altagracia Gómez va a tener la libertad de expresar con más facilidad los puntos en los que no esté al 100% de acuerdo con las decisiones, por ejemplo, en el legislativo o en algunas partes del ejecutivo. Me parece que es muy importante que en estos cargos o en estos encargos las personas mantengan tanto como sea posible las cualidades, los atributos por el cual son reconocidas. Altagracia, los que lo hemos tratado, podemos decir, los que la hemos tratado, perdón, confundí los géneros, podemos decir es una persona muy preparada, muy inteligente, pero también muy, yo diría, con mucha libertad da su opinión sobre los temas. Si me Sí. preguntas, Paola, yo te diría, ojalá esa parte de Altagracia Gómez siga en los próximos meses porque va a ser muy necesaria. Sí, la verdad es que coincido, es brillantísima abuela, ¿no? Es de verdad de una velocidad mental muy impactante, muy asertiva. Y bueno, pues ya tendremos posibilidad de verla en acción, digamos, en esta nueva encomienda. Pero preguntarte, Luis Miguel, antes de despedirnos, en general, ¿tú cómo la ves? ¿No? O sea, ante digamos, esta incertidumbre para algunos, temor para otros, tranquilidad en otros más. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué consideras que pesará más en la siguiente administración, el pragmatismo o la ideología? Con las señales que ha dado hasta este momento Claudia Sheinbaum, no solamente como candidato, como presidenta electa, sino con su trayectoria, digamos, ya en el ámbito gubernamental como jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué esperas tú, digamos, de la siguiente administración en términos económicos? Creo que va a ser más pragmática. Si nos sirve de algo lo que vimos de Claudia Sheinbaum en el gobierno de la Ciudad de México, empezó más dura, pienso 2019, y entre la pandemia y otras cosas, vimos cómo se fue volviendo más pragmática, más negociadora. Creo que va a depender mucho de cuál diagnóstico termine
termine utilizando. Yo estoy convencido que el gobierno del próximo sexenio va a necesitar mucho más colaboración con el sector privado, porque la mayor parte de proyectos que ha planteado Claudia Sheinbaum requieren mucho dinero y ese no está en las arcas públicas. Claudia Sheinbaum todavía antier reiteró un plan súper ambicioso, por ejemplo, en ferrocarriles. No hay manera de tener una red ferroviaria como la que está planteando Claudia Sheinbaum solo a partir de recursos públicos. Creo que vamos a ver, o quiero creer que vamos a ver, una versión muy pragmática de Claudia Sheinbaum, pero también me parece que en algunas cosas ha dado muestras de que va a ser muy dura, muy inflexible. Me parece que al país todavía le hace falta continuar con algunos temas de impacto social, mejorar los salarios, por ejemplo, mejorar la cobranza de impuestos. Entonces yo diría, me gustaría un diálogo con los empresarios en donde para lo que sea invertir haya mucha flexibilidad del gobierno y para lo que sea cumplir la ley que haya, yo diría, una cara inflexible del gobierno. Nos hace falta en todos los niveles que la ley se cumpla para los que tienen mucho y para los que no tienen tanto. Pues interesantísimo siempre escucharte, Luis Miguel. Siempre me ocurre contigo temas ahí en el tintero. Ojalá pronto volvamos a conversar para bueno, pues que despejes dudas con respecto a esta propuesta que tiene cada vez más eco a nivel global sobre la aplicación de un 2% a las grandes, grandes, grandes fortunas del mundo, un impuesto del 2% a los millonarios en serio. ¿Cuál sería el impacto a nivel global? ¿Cuál sería el impacto en México en caso de que se llegara a tomar una medida así? ¿Lo dejamos para la próxima? Como siempre, un gusto. De verdad, encantado de reencontrarme contigo y siempre a la orden. Te abrazo fuerte y te agradezco mucho, con cariño, con agradecimiento y siempre también con mucha admiración. Luis Miguel González, director editorial del Economista. Voy a la pausa. ¿Cuántos minutos dura la pausa? Poquitos. Tengo que empezar a pensar en italiano. ¿Entrevista en italiano? ¿En serio? Ay, mamma mía.